Bueno, pues vamos a continuar con la clase que está lloviendo. Esperemos que no haga mucho ruido la lluvia. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer la tarea. Yo voy a hacer el ejercicio cero, el folio cero que está marcado aquí. Vamos a empezar con la primera integral. Sí, vamos a recordar, quizá valga la pena recordar, o voy a ir anotando las reglas de derivación e integración conforme las vayamos necesitando. ¿Sí? Entonces la primera es la integral de p a la 9 de dp. Entonces hay que recordar que por ahí habíamos llegado a la conclusión que la integral de x a la n de x era x a la n más 1 sobre n más 1. O que la primitiva, si yo integraba, me quedaba esa, o que si derivaba esta, me quedaba x a la n. Entonces, ¿cómo le hago para integrar esta? Si se fijan, esto es lo mismo, más que aquí la variable es p. Se hace exactamente de la misma manera. Si nos confunde, pues hay que imaginárnosla como si fuera, si nos confunde la p, hay que imaginarnos como si fuera x a la 9 y ya, ¿no? Entonces esta es muy sencilla, hay que identificar cuánto vale el n, en este caso n es 9, entonces hay que agregarle 1, nos queda 10 dividido entre 10, ¿no? Ya, esa es la primera, esa es muy sencilla. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Entonces va a ser, la siguiente es 5c a la 6 más e a la c de dc. Entonces nuevamente aquí la variable hay que poner atención. Esta va a ser la variable, ¿sí? Aquí tenemos la variable y la variable. Entonces también sabemos por ahí que la integral de e a la x de dx es e a la x. Sí, de hecho esta es muy sencilla porque habíamos visto que cuando nosotros derivamos e a la x, cuando derivamos respecto de e a la x nos queda e a la x. Entonces, ¿cuál es la integral de e a la x? Pues es la función que al derivar me queda de e a la x y pues es la misma. Entonces, también vamos a utilizar otras reglas. Tenemos que la integral de la suma de dos funciones va a ser la integral de la suma de las integrales de ambas funciones. Vamos a también utilizar que la constante por una función, la integral de una constante por una función es la constante por integral de la función. Estas son las cosas que vamos a utilizar para hacer estas, ¿sí? Entonces, en un inicio vamos a separarlo en dos funciones, como si esta fuera f y esta fuera g. Entonces vamos a integrarlas por separado. La integral de esta va a ser la integral de esta más la integral de esta, ¿sí? Esta es la integral de e a la c de x. Digo, perdón, ahí cambié el d de c. Aquí me equivoqué, perdón, me disculpo. Aquí es dc. La integral de e a la c de dc es exactamente igual que esta, que la integral que había puesto aquí a la derecha. E a la x de dx se hace la x. Ahora imaginemos que nada más se llama, en vez de llamarse x, se llama c. Entonces esta nos queda e a la c, ¿sí? También aquí vamos a aplicar, tenemos una constante que multiplica una función. Si es este caso, constante por una función, nosotros tenemos que la c es la constante. En este caso el 5 es un número que es constante porque aquí la c es variable. Aquí es la variable. Entonces, ¿qué nos dice? Que la constante va a multiplicar a la integral. Entonces, la constante va a multiplicar a la integral.
¿sí? Y la integral de c a la 6 de dc se hace con la fórmula que habíamos visto anteriormente. Aquí en este caso, c a la 6, la potencia que tenemos es a la 6, el 6, y nos queda, hay que incrementar en 1 la potencia, entonces nos quedaría c a la 7, c a la 7 dividido entre 7 más c a la c. Esta va a ser la primitiva también si le sumamos, bueno, esa va a ser la primitiva, ¿sí? Y cualquier otra cantidad que nosotros le agreguemos también es primitiva. Entonces esta va a ser el resultado, c a la 7 sobre 7 más e a la c. Sí, entonces ya llevamos 2. ¿Cuánto nos tomó? Un par de minutos. Entonces vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer esta. Esta ya va a cambiar, va a ser un poco más laboriosa, pero de todos modos es sencilla. Es 8b menos 8 elevado a la potencia 5 menos el seno de 9b y de db. Entonces aquí la variable que debemos identificar en un inicio es b. Esta va a ser la variable y lo que no es variable es constante. Entonces las b's van a ser las variables. Nuevamente vamos a separarlo en dos integrales. Va a ser 8b menos 8. Vamos a integrar esta primero y luego esta después. Va a ser d db y luego la vamos a restar menos la integral del seno de 9b db, ¿sí? Entonces a las 5 aquí sí hay que aplicar la técnica que se llama cambio de variable. A esta cantidad le vamos a 8b menos 8 le vamos a llamar u. Va a ser 8b menos 8. ¿Y quién va a ser? Está pasando un error. ¿Y quién va a ser? ¿Y quién va a ser ddu? En este caso ddu va a ser la derivada de esto. En este caso respecto de b. Hay que calcular la derivada de 8 respecto de b menos 8b menos 8 respecto de b, y la regla de derivación nos dice que esta va a ser 8 por la derivada de b respecto de b menos la derivada de 8 respecto de b. La derivada de 8 es 0 y esto, la derivada de b respecto de 1 es 8, entonces nos queda 8 por 1. Entonces aquí me faltó poner d de b. Está amontonando, ahora voy a empezar otra vez. Me faltó poner. Habíamos comentado que los diferenciales se relacionan con la derivada por d de b. Nos quedaba la derivada de 8b respecto de b menos la derivada de 8 de b y todo multiplicado por el d de b, y esta nos quedaba 8 por 1 d de b. Entonces el d de u se relaciona con un 8 con el d de b. Entonces vamos a eliminar aquí el d de b. El d de b que tenemos aquí lo vamos a cambiar, vamos a despejarlo de esta expresión. Vamos a poner d de u sobre 8 es d de b. Entonces ya sabemos cuánto vale el d de b. Vamos a continuar con la integral acá abajo, que ya no nos está cabiendo. Entonces la integral de 8b menos 8 a la quinta, habíamos quedado que a esta cantidad le íbamos a llamar u, y también ya sabemos cuánto vale el d de b. El d de b, entonces vamos a sustituirlo en términos de u, vamos a hacer el cambio de variable, nos vamos a llamar, esto es u a la quinta, y el d de b ya sé cuánto vale d de u sobre 8. ¿Sí? Acuérdense que aquí, que tener un número dividiendo es lo mismo que tener una fracción. Por ejemplo, a entre 8 es lo mismo que a por 1/8. Entonces esto es lo mismo que multiplicarlo por 1/8. U a la quinta d de u,
Y esta ya la sabemos cómo integrar. Con la regla de integración nos queda 1/8 u a la sexta sobre 6. Y esto nos queda u a la sexta, 6 por 8 es 48. Entonces este sería el primer pedazo de integración. Ahora vamos a integrar esta que está, la seno de 9b de db. Entonces vamos a integrar el seno de 9b de db. Vamos a recordar una de las reglas de integración que nosotros tenemos, que la integral del seno de x de dx, este es igual a menos coseno de x, ¿sí? Entonces aquí es muy parecido, pero vamos a hacer cambio de variable. Al 9b le voy a llamar u, va a ser 9b. ¿Y cómo se va a relacionar un d de b con un d de u? Pues vamos a poner aquí la derivada. La derivada de 9b es 9. Entonces vamos a despejar luego el d de b. Para sustituirlo nos queda db. d de b es lo mismo que d de u sobre 9. Entonces vamos a sustituirlo aquí. La integral. Aquí para que no se me amontone voy a mover esta regla de derivación. De integración que ya. Y vamos a poner vamos a poner el seno de, a esta cantidad 9b le llamo u, y el d de b habíamos quedado que era d de u sobre 9, y este 9 dividiendo es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 9. Vamos a integrar el seno de u respecto de u. Fíjense que ya es lo mismo que que teníamos acá. Vamos, es la misma, se integra con la misma expresión y nos va a quedar menos coseno de u, ¿sí? En este caso el coseno de u era 9b. Entonces sobre 9 esa va a ser la integral. Va a ser la integral que nos queda. Voy a borrar esto porque ese monto no. Esta va a ser la integral del otro término entre 9. Acá también me faltó cambiar lo que valía u. Habíamos quedado que en el otro caso nos quedaba 8b menos 8 a la sexta sobre 48. Eso es lo que nos había quedado. Y vamos a sustituir ya las dos cosas que nos quedaron. Uno era 8 menos, en este era 8b menos 8 a la sexta entre 48, y luego había que restarle la otra integral, ¿sí? La otra integral nos había quedado menos coseno de 9b menos coseno de 9b dividido entre 9. Este menos con este menos nos da positivo, y la integral sería menos 8b menos 8 entre 48 a la sexta potencia más coseno de 9b dividido entre 9. Entonces esta sería la primitiva o la integral. Cuando estamos calculando áreas hay que incrementarle una constante. Ahorita no estamos encontrando primitivas. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos la primitiva. Estuvo un poco más laboriosa, pero vamos a continuar. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer la 4. La 4 que nos dice la integral de xz más 5 a la 9 más coseno de x por z diferencial de x. Entonces la variable nuevamente hay que identificarla. La variable es x. Esta es la variable. Y las que no sean variables van a ser constantes. En este caso esta z es una constante, ¿eh? Es constante. Constante. Entonces se va a tratar como si fuera un número, como si fuera el 7, si fuera el 9, el 32, el menos 4. Entonces vamos a hacerlo por separado. Vamos a hacer por separado cada una de estas integrales.
Ya sabemos que cumple la propiedad de la suma de la función, la integral de la suma de funciones, suma de las integrales. Entonces vamos a analizarla. Si se fijan, este se parece como u a la 9. Ya esto le vamos a llamar aquí u es xz más 5. Entonces, ¿cuánto vale un d de u? ¿Cómo se relaciona? Respecto del x hay que derivar esta respecto de x, de xz respecto de x, más la derivada del 5 respecto de x. Hay que poner aquí la derivada de una constante 0, la derivada de una constante por una función. Aquí la z es constante, habíamos quedado que esta era constante. Entonces yo sé que la derivada de una constante por una función es d de x en d de x por d de x. Esta cantidad vale 1, esto es 1 y nos queda z por d de x. Entonces el diferencial de u se relaciona con el diferencial de x como por z es igual a z por d de x. Entonces el diferencial de u es igual a z. Ese diferencial de u entre z es igual a dx. Entonces vamos a sustituir, vamos ahora sí cambiar todo por u. Aquí tenemos que esta xz más 5 es u a la 9, el d de x es d de u sobre z. Aquí lo puedo poner como 1 entre z. Acuérdense que un número dividiendo es lo mismo que multiplicar por una fracción. Y nos va a quedar u a la 9 d de u. Y aplicamos nuevamente la regla de integración. Hay que incrementar en 1 10 y dividirlo en 3 en un mismo. Entonces finalmente vamos a cambiar esta u por lo que teníamos, que era xz más 5 a la 10 dividido entre 10z. Ese es el primer término de la integral. Vamos ahora a continuar con la parte del coseno. Entonces tenemos que integrar coseno de xz de dz. ¿Vale? Entonces sabemos que la regla de integración para el coseno de x de dx es igual a seno de x. Entonces vamos a utilizar eso. Aquí nuevamente no tenemos coseno de x directamente, entonces eso le vamos a llamar u, es xz. ¿Cómo se relaciona el u con el d de x? Aquí le cambié a d de z, perdón, disculpen, aquí es d de x. La integral que les estamos integrando respecto de x, ¿sí? Perdón. Entonces hay que derivar xz respecto de x. Nuevamente la z es una constante. Esta es una constante porque la variable es x. Entonces, utilizando las reglas de derivación, una constante que multiplica a una función, la derivada de una constante que multiplica una función es la constante multiplicando a la derivada, y esta cantidad es 1, entonces nos queda z de dx. Entonces, ¿cómo se relaciona? El d de u es z de x, por lo que el d de u entre z es igual al d de x, y ya tenemos cuánto vale el d de x. Vamos a sustituirlo, ahora sí, vamos a cambiar todo por u, nos queda coseno de u, y el d de x lo cambiamos por d de u entre z, y entonces aquí nuevamente el z dividiendo lo podemos sacar como una fracción, y nos queda coseno de u d de u. Utilizamos la regla de integración, es lo mismo, pero nada más se llama, en vez de llamarse x, se llama u. Nos queda la integral de esto, nos queda seno de u entre z. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar ese u por lo que terminamos en términos de x, que es xz dividido entre z. Aquí es una función, no hay que eliminar el c, no se puede eliminar el z, es una función. Esto es como un ángulo junto todo, no se puede operar ahí. Y luego, entonces ya tenemos todo. Ya tenemos, este fue un pedazo de la integral, el otro fue el otro pedazo. Entonces al final la integral nos queda, o la primitiva que estuvimos buscando, sobre 10z a la 10 más el seno de xz dividido entre z. ¿Sí?
Entonces ya tenemos cómo se hacen estas primeras 4 funciones. Entonces, en otro video les voy a dejar cómo se hacen las siguientes funciones. Por lo mientras,